belleza, bienvenida al primer Congreso de Educación Menstrual y Salud Femenina, donde vas a poder aprender acerca de lo valioso y maravilloso que es ser mujer y sobre todo cómo cuidarnos. En este primer día, educación, espero que aprendas muchísimas cosas. Por favor, cualquier duda que tengas, avísame, así es que a disfrutar. Hola chicas, bienvenidas. Hoy quiero prestarle el espacio a una mujer extraordinaria. En lo personal es una mujer que me ha ayudado muchísimo en mi vida, me ha acompañado a replantearme mis objetivos, mis metas en la vida y de verdad, Angie, yo te agradezco enormemente porque sin ti este camino no hubiera sido así, hubiera sido mucho más complejo y más difícil. Entonces me has ayudado, me has acompañado y así como ella me ha ayudado a mí, me gustaría que con lo que hoy nos vas a presentar y nos vas a exponer, puedas pues generar un diálogo, un discurso distinto en el caso de la feminidad para que muchas mujeres, niñas, adolescentes escuchen esto y a ver cómo les suena y cómo lo pueden contemplar. De momento, bienvenida y pues es todo tuyo para que puedas presentarte. Muchas gracias. Qué linda, Tali. Muchas gracias por esta hermosa presentación. Y pues bueno, este ha sido un trabajo tuyo. Yo solamente he estado a tu lado, acompañando En conjunto. todos tus deseos, pero realmente ha sido un trabajo tuyo. Este es, pues, Talía, que es una mujer en toda la palabra. Es una mujer profesional, es una mujer emprendedora, activa y feliz, porque está dedicándose ahora a algo que le encanta y sé que les va a encantar a muchas mujeres. Entonces, gracias, es un honor para mí participar contigo y con muchas otras ponentes que están incluidas en este primer congreso virtual, ¿no? De educación menstrual y de salud femenina. Entonces, somos todo un equipo que estamos acomodados en la misma línea de la vida, ¿no? Que es dar lo mejor de la experiencia de cada quien. Entonces, bueno, mi nombre es Angélica Ochoa, soy terapeuta familiar sistémica y trabajo con una herramienta que se llama constelaciones familiares desde hace ya muchos años. Yo también agradezco a la vida estar realizándome lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Y en esta ocasión también disfruto el poder entregarles un poco de la experiencia que como mujer ya de edad he recuperado acerca del tema de las mujeres, específicamente del tema de lo femenino. Entonces, este es un tema que he trabajado desde hace muchos años con grupos de mujeres, desde hace más de 10 años, entonces ha sido toda una experiencia, no estoy entregando algo que sea simplemente concepto, sino algo que tengo integrado y quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir aquí una presentación que con mucho gusto realicé para que sea un poquito más amena y no caigamos en ninguna. Reconectar con tu feminidad. Y el tema que estoy aquí entregándoles se llama el valor de lo femenino, ¿no? Y entonces esta imagen que puse aquí, pues es muy representativa para mí de lo que quiero decirles, ¿no? Esta es una mujer que está completamente entregada a la tierra, a sí misma, con todo lo que implica lo femenino. Existe una confusión en el significado de lo femenino, porque hay diferentes niveles de lectura de esta realidad. En estos tiempos ha quedado relegado a una lucha de géneros y esto es mucho más que eso. No negamos que el hombre ha sometido por muchas generaciones a la mujer, pero vale la pena saber que es conocedor también de la potencia que hay en la energía femenina y sometiéndola ha creído dominarla o controlarla para ponerse encima de ella, para imponerse. Sin embargo, ahora la mujer quiere recuperar el lugar que le corresponde en la sociedad, pero quizá por desconocimiento lo está queriendo hacer a la manera masculina. Y quizá con esto
está perdiendo la posibilidad de recuperar el poder y la belleza de su esencia, de lo femenino. La energía femenina no solo es de la mujer, la energía vital se polariza, ya que en el universo todo es dual. Y entonces tenemos dos formas de expresión, la energía femenina y la masculina. Dos caras de una misma moneda, aparentemente opuestas y en realidad complementarias. La energía femenina es la primera que se pone en marcha en todo proceso de vida. Sin esta energía, sin su inicio, no existe realmente una vida en equilibrio, una vida en armonía, ya que es el contenedor. Las palabras que la definen bien son potencialidad, vacuidad, receptividad, silencio, oscuridad. Y la imagen que me llega es como observarla como si fuera una copa que contiene un vino, el cual vertemos en ella. Y saber que sin esa copa no hay posibilidad de generar nada. El útero femenino, la matriz de la tierra, comparten una analogía en donde se suceden y alternan diferentes transformaciones y transmutaciones. Y sin receptor sabemos que no podemos contener el vino. Por lo tanto, lo primero es la energía femenina. Es la que da sentido. Cuando tenemos alguna idea en la cabeza, por ejemplo, si queremos escribir un libro, la energía femenina recibe esta idea en su contenedor, en esa tierra húmeda, y lo nutre. Le da alimento, lo sustenta, lo hace madurar, y en el momento cuando esa forma está bien nutrida y a punto para salir, para ser creada, entonces la energía masculina la acciona, la pone en marcha. Entonces nos preguntamos aquí, ¿qué pasa cuando la energía masculina no tiene en cuenta la femenina? Cuando la vida se rige por energía masculina. Vamos a imaginar una línea horizontal en donde podemos ver en un extremo la energía femenina representada por la tierra, por la lluvia, y por el otro lado la energía masculina representada por el sol. En un extremo de esta línea brilla el sol, ¿no? Esta energía masculina. ¿Cuáles serían sus características? Pues la del sol es calor, es sequedad. Podemos ver qué es lo que hace el sol cuando no existe humedad. Pues lo quema todo. No hay vida. Y los mayores desastres en la evolución de la humanidad son consecuencia de una acción caliente y seca, de una acción masculina, sin la previa participación de la energía femenina. La tierra contiene agua, es húmeda. Sin agua no hay vida. Una vez que esa semilla ha eclosionado en el interior de la tierra, entonces la luz del sol permitirá que el tallo atraviese la tierra y crezca en la dirección al sol. Por lo tanto, no hay una sin la otra. Las dos energías son imprescindibles, pero primero es la femenina. Entonces hay que recuperar la capacidad de observar, de contemplar, para que nuestra acción sea efectiva y armónica, equilibrada y que respete las leyes y el orden que permitan que la humanidad evolucione. Estamos en un momento fantástico. Parece que hay un caos y sin caos no hay orden. Por lo que hay que morir a determinados conceptos y confusiones de lo femenino y de la mujer como símbolo. La mujer no va a recuperar su poder esencial haciéndolo a la forma masculina. La mujer tiene que recuperar su esencia. Esa está grabada y forma parte de nuestro entramado,
en nuestro ADN, en todos los niveles. Y para saber cómo, ahora les propongo unirnos al proyecto de Thalía. Entonces, vamos a hablar de reconectar. Reconectar con lo femenino es su proyecto. ¿Qué significa reconectar? Volver a conectar algo que se había separado. Entonces, no estamos descubriendo nada nuevo, estamos solo recordando para reconectar nuevamente. ¿Qué vamos a reconectar? La feminidad. La feminidad es la cualidad de lo femenino. Y aquí, bueno, la representación de una bella mujer, como lo somos todas y cada una de nosotras. Y entonces descubro en los diccionarios Larousse y en todos los diccionarios actuales que podemos encontrar en las redes sociales, que el significado de lo femenino dice lo siguiente. Dice que tiene órganos para ser fecundado. Dice de la mujer o que tiene relación con ella. Dice a la hembra humana que posee uno de los dos aparatos reproductores especializados que poseen los seres vivos con sistemas de reproducción sexual. ¡Wow! Esta es la imagen masculina de la feminidad. Sin embargo, aquí la vamos a recuperar. Y para ello, las voy a llevar a un viaje en donde vamos a poder conocer a través de la historia de dónde surge lo femenino, lo masculino, el matriarcado, el patriarcado. ¿Para qué? Para poder conocer la historia y no repetirla. Esta frase es muy popular ahora. Dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, mi intención en esta entrega que les estoy haciendo es conocer un poquito de dónde viene todo lo que las mujeres en este momento ignoramos, y los hombres también. Entonces, nos vamos a ir a la historia, al principio de la humanidad, básicamente, ¿no? Hay una antropóloga muy famosa, la primera mujer que se ha dedicado a descubrir el significado de todas estas estatuillas encontradas recientemente y el significado que tienen. Entonces, esta primera imagen que ven aquí se trata de una diosa. Se llama Venus. Y el tema aquí es, en el principio era la diosa. Esta estatua se llama Venus de Kostienki, se encuentra en el Museo de Hermitage en San Petersburgo. Fue descubierta en 1908 por el profesor Sobarli y está datada en 23,000 años antes de Cristo. Está constituida, bueno, por 10 centímetros de altura y está considerada una de las figuras femeninas más famosas de la prehistoria. Es una mujer obesa, está esculpida en piedra, sus senos son representativos, sus caderas anchas y su vientre. Y todos en relación con sus brazos parece que son exagerados. Ahí se está formando una figura redonda y pequeña y muy maciza. Entonces, esta es una representación de la primera imagen de algo que el hombre reconocía y honraba. Esta mujer que les comento se llama Marija Gimbutas y ella dice que la principal divinidad de nuestros antepasados era femenina. Era una diosa nacida de sí misma, dadora de vida, dispensando muertes y regeneradora. Ella era la unidad de todo, la vida y la naturaleza. Su poder estaba en el agua y en las piedras, en las tumbas, cavernas, animales, aves.
serpientes, montañas, árboles y flores. Y estuvo allí durante milenios, pero siempre fue secreta, porque nuestros antepasados masculinos entendieron el secreto de la madre tierra. Ella es una metáfora de la tierra viviente, pero eso a nadie le importa ahora. Entonces, esta investigadora llega a esta conclusión y nos regala más descubrimientos, como lo siguiente. Estas son otras estatuillas sagradas de la época del Paleolítico. Dense cuenta la variedad y cantidad de ellas. Estas datan de hace 40,000 años, es decir, en el inicio de la era paleolítica superior. El ser humano comenzó a crear las primeras manifestaciones de arte simbólico. Y en estas primeras representaciones artísticas humanas, hay una que se repite de manera incesante en una inmensa área que abarca desde los Pirineos hasta Siberia. Todo esto es en Europa. Las denominadas Venus paleolíticas. Estas datan desde hace 35,000 años, del Paleolítico al Neolítico, y fue la imagen central de la cosmovisión indígena europea. Después viene aquí una mención acerca de la cultura de la Gran Madre, que data de 30,000 años de historia, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que existe una línea de continuidad entre el arte del Paleolítico y el Neolítico. La similitud entre los signos, sus asociaciones y la Gran Madre como figura central de esta cosmovisión prehistórica puede rastrearse de forma ininterrumpida durante más de 30,000 años. Y entonces aquí vemos que en el Paleolítico la diosa está aquí representada. Esta figura tiene más de 35,000 años. Es una representación que se hace donde está pariendo. En el Neolítico permanece. Esta figura tiene más de 7,000 años de antigüedad. Esta fue descubierta en Croacia, esta en Alemania. Y sigue la misma simbología. Esta mujer está pariendo. Después, en el Paleolítico, vemos aquí la diosa simbolizando la fertilidad. Esta es una figura de más de 40,000 años de Alemania. En la época neolítica, en Turquía, en un lugar que se llama Catalhuyuk, esta figurilla tiene más de 8,000 años. Y entonces noten aquí el vientre abultado de estas mujeres. Estas figuras eran adoradas. Los hombres y las mujeres las traían colgadas o bien las ponían en sus hogares como símbolo de estas peticiones que hace el ser humano para encomendar su vida y su fertilidad a estas diosas, ¿no? Finalmente, aquí en el Paleolítico tenemos esta figura ya un poquito más estilizada, ¿no? Esta es de Rusia, de hace 17,000 años. Aquí está una representación de la muerte. Y en Grecia, en Siros, de hace 4,500 años en el Neolítico, son representaciones de la muerte. Entonces aquí podemos ver la vida, el nacimiento, ¿no? La fertilidad y finalmente la muerte, que son los ciclos de vida de los seres humanos. Para ellos, la madre era una visión extraordinaria, ¿no? Y aquí siguen habiendo estatuillas con estas representaciones, ¿no? El clan matrifocal fue la primera forma de organización humana, cuyo desarrollo y extensión permitió la consolidación de nuestra especie en el tiempo, ¿no? Todas ellas son representaciones de nuestros ancestras. Aquí mencionamos que las abuelas, que son las sabias, eran las poseedoras del conocimiento, de la experiencia, sobre la procreación y sobre la crianza, que se transmitía generación tras generación. Aquí es muy interesante este concepto. Dice, el concepto de padre biológico no era relevante, sino la función paterna ejercida por los hombres, que es muy diferente, ¿no? La función paterna realmente era lo que interesaba a este clan familiar, no el concepto de padre biológico. En algunas culturas
actualmente, muy nativas, cuando en la tribu se da un nacimiento, este nuevo ser es acogido por toda la tribu, es alimentado por la madre y también por otras mujeres que acaban de dar a luz, y es cuidada y nutrida por todas y cada una de ellas. Y los hombres hacen justamente la función de padres, aunque no sean los padres biológicos, y funcionan de maravilla. Entonces, las diosas antiguamente eran muy felices, como podemos ver aquí en esta imagen que me pareció muy simpática y muy divertida. Gozaban y se gozaban mutuamente, ¿no? Se ven felices. Así es. Entonces, aquí en nuestro continente sucedía justamente lo mismo. Aquí todos conocemos a través de la historia estas figuras ancestrales que pertenecieron a los aztecas. La que está aquí sabemos que se llama Coatlicue, y de acuerdo con la mitología mexica, ella es la diosa de la fertilidad, es la madre de todos los dioses del panteón azteca y una forma de la diosa de la tierra. Es madre de Huitzilopochtli, que es el dios del sol y de la guerra. Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, también en nuestro continente esta idiosincrasia se llevaba a cabo. Otra diosa que conocemos es Ixchel, diosa de la luna, marca los ritmos de la vida y es la deidad femenina por excelencia. Es considerada por algunos autores como la gran madre de donde procede la humanidad, ¿no? Ok. Viene aquí, ya casi para finalizar, la maternidad nuevamente, pero aquí observada como un arquetipo, ¿no? El arquetipo es una especie de modelo o una imagen primordial a través de la cual la psique o la mente representa simbólicamente una idea. Y aquí el arquetipo de la madre representa la capacidad que tiene la mujer de ser creadora y de regenerar la vida. Esto era visto por los ancestros en estas épocas como algo maravilloso y se respetaba. Y el arquetipo de la diosa madre representa la naturaleza como una gran madre de la que los seres vivos somos sus hijos y a la vez parte de su cuerpo. Aquí está la cueva, déjenme ver si aquí está mejor. Se llama la cueva que representa el útero de la Madre Tierra. Esta es una imagen, esta es una pintura de Josephine Manson en la que se representa una montaña, aquí está, con los rasgos de la Venus de Lausen, que es una figura femenina, y en su interior surgen los espíritus de los animales desde el incandescente inframundo hacia el agua de la vida, ¿no? Entonces, para muchas culturas indígenas, actualmente incluso, la cueva representa la matriz primordial, el lugar de origen de los ancestros. Y desde su interior se accede al inframundo. Este es un lugar más allá del espacio y del tiempo en el que la vida y la muerte se entrelazan. Allí donde acuden los espíritus de los muertos para renacer. Y aquí les quiero compartir algo muy simbólico, muy importante. Estas figurillas que aparecen aquí son ideogramas de fertilidad y según Marija Gimbutas, son glúteos desproporcionados, que es una metáfora del huevo doble o del vientre grávido, ¿no? Esta es una intensificación de la fertilidad y lo han llamado el huevo cosmogónico. Este es un mito que representa lo siguiente, dice que la Gran Madre es portadora de un huevo dual que al romperse en dos origina la tierra y el cielo, la materia y el espacio, lo femenino y lo masculino. Esta cosmogonía es compartida por celtas, por griegos, por lapones, egipcios, fenicios, cananeos, tibetanos, hindúes, vietnamitas, chinos, japoneses, siberianos, indonesios, incas, dogones, australianos y una serie
de tribus muy grande, ¿no? Esto es muy importante porque de aquí parte la dualidad. La dualidad es lo que nos representa en este mundo, en este universo material. Y aquí los antiguos lo definían como algo propio de la Gran Madre, portadora de la dualidad. Entonces esto me pareció muy importante conocerlo. Y aquí vemos representaciones de la vulva en el arte paleolítico, ¿no? La vulva es donde brota la vida. Es el órgano sagrado por donde brota la vida hacia el exterior. Por eso en el arte prehistórico se suele representar como si estuviera a punto de dar a luz, dilatada o como una semilla a punto de germinar. Este simbolismo no solo hace referencia a la mujer, sino que también representa las fuerzas creadoras y regeneradoras de la madre naturaleza, ¿no? Entonces, los hombres antiguos tenían esta capacidad de observación y de manifestar su sorpresa y su maravilla ante la naturaleza, en donde la tenían en vivo y a todo color al lado de sus mujeres y de sus hijas. Y entonces tenemos aquí algo importante también que tiene que ver con la luna y el útero. Esta es una estatuilla de Lauser, data del año 24.000 a 20.000 años antes de Cristo, y esta fue descubierta en Francia. Aquí está representada una mujer que sostiene un cuerno, aquí lo pueden ver, de un bisonte, con 13 muescas, es decir, 13 líneas, en representación de la luna creciente de 13 días y el año lunar de 13 meses. Y su otra mano reposa sobre el útero, simbolizando el paralelismo entre el cielo de la luna, el ciclo de la luna y el ciclo menstrual de la mujer. Esta fue pintada con ocre rojo, que es el símbolo de la sangre que sostiene la vida, ¿no? Entonces, en todas estas culturas prehistóricas, vemos que la figura central en sus cultos fue la figura femenina. Entonces simbolizaban atributos y símbolos, y esa diosa, útero divino del que nace todo y al que todo regresa, la llamaban la gran diosa. Y entonces formaba parte de esta expresión religiosa de la humanidad desde muchos milenios antes de que apareciese en escena el primer dios varón. Ok, entonces aquí vemos una representación del ciclo menstrual a través de la representación de las diferentes fases de la luna, ¿no? Podemos ver aquí la fase de la madre, que le llama a esta autora, cuando está la luna llena, la fase de equilibrio, cuando es la fase de la Virgen, la fase de los cambios, la fase de las energías dinámicas, la fase de equilibrio entre las energías sustentadoras. Esto sucede en luna nueva, en menstruación, que es la fase de la bruja, que vamos a hablar de ella más adelante. Y aquí viene la fase de la hechicera, que se da en la luna menguante, que es la fase de cambio de energías dinámicas. Entonces, bueno, esto ha sido representado desde hace muchos años con esta claridad. Y bueno, esta figura me encantó. Esta es una diosa menstruando. Esta fue encontrada en el templo Kamakhya de India, ¿no? Y es la menstruación sagrada. La sangre menstrual es venerada por culturas indígenas, maoríes, sioux, drávidas, bobiutis, shuar, mapuches, cojis, y tradiciones espirituales tanto tántricas como gnósticas, taoístas, alquimistas de todo el planeta. Para estas culturas y tradiciones ancestrales, la sangre menstrual es la sustancia material de la generación, aquella a partir de la cual se genera el milagro de la vida. Por eso juega un papel central en sus mitologías y sus cosmovisiones. Ok. Aquí, bueno, esta me encantó, esta figura
también es del Tíbet, y se llama La sangre de luna, ofrenda de vida. En numerosas culturas indígenas realizan ceremonias de fecundidad en las que la sangre menstrual es entregada ritualmente a la tierra como ofrenda de vida. Y este acto sagrado no solo se entiende desde un punto de vista espiritual, sino también desde un punto de vista físico, pues la sangre menstrual es un poderoso fertilizante natural que nutre la tierra y las plantas. La siguiente es una imagen actual de una tribu, es una ceremonia del amanecer, le llaman. Es un rito de paso o de pasaje de la cultura apache en el que durante 4 días se celebra la llegada de la primera menstruación de la chica. Es decir, toda la tribu, hombres y mujeres, celebran este evento durante 4 días. Las culturas de todos los continentes aún siguen celebrando la primera menstruación de las chicas, que marcan su paso de la infancia a la adolescencia, además de los secretos propios de la sexualidad femenina. A la chica se le enseña que la menstruación es un don que la conecta con la madre tierra, que la dota de un estado de conciencia espiritual más elevado y que debe canalizar dicho estado tanto en beneficio propio como de su comunidad. Entonces aquí viene la reflexión para todas estas mujeres actuales, para todas las madres, ¿no? Para todos quienes tienen la facilidad de tener hijas, ¿no? Hemos logrado rescatar este conocimiento ancestral, esta sabiduría, para llevarlo a cabo con nosotras mismas y con nuestras hijas. Lo dejamos de tarea. Aquí en esta imagen también está actual, es la sangre menstrual y las células madre. Esto me pareció muy, muy importante también. Los aborígenes australianos utilizan la sangre menstrual como ungüento para sanar heridas debido a sus cualidades como regenerador celular. Una precisa descripción de dicha práctica se encuentra en el libro Las voces del desierto. Ahí lo pueden encontrar. Y este descubrimiento científico dice que las células madre obtenidas de la sangre menstrual con objeto de regenerar tejidos y órganos humanos son 100 veces más exitosas que las que hasta ahora se obtenían de la médula ósea. Entonces, wow, es increíble, ¿verdad? Maravilloso. Sí, por supuesto. Esta imagen aquí es una representación de la naturaleza humana arcaica. Noten la felicidad de todos y cada uno de sus participantes aquí, ¿no? Y la reflexión siguiente dice, vivimos más años, disfrutamos de más confort, pero nos reímos mucho menos que los pueblos primitivos. Nos aburrimos infinitamente más y carecemos de la espontaneidad, del optimismo permanente y de la fe en sí mismos que tienen los humanos de las culturas salvajes. La impresión que han sacado todos los viajeros y etnólogos que contactaron por primera vez con dichas culturas, bien sea en el Ártico, en el desierto sudafricano o en la estepa australiana, es la de su permanente felicidad. Entonces, bueno, aquí esta representación nos lleva a saber que el hombre de la época gloriosa, del Paleolítico, tenía un profundo respeto por la naturaleza. Estaba integrado completamente en su seno. Tenía una ética y una moral, y me atrevería a decir que incluso una religión ecológica. Cada vez que mataban a una criatura, cada vez que cortaban un árbol, cada vez que arrancaban una planta, tenían conciencia de que de alguna manera estaban atentando contra un ente superior en el que él mismo está integrado y que es el todo. No hay una tribu primitiva de las que aún no se hayan convertido en agricultores, en pastores, y no digamos en tecnólogos que no tengan pues tremendos y exquisitos tabúes que dictaminan en qué épocas del año han de matar a determinados animales.
que un hombre no puede matar más carne de la que necesita para comer, que no puede matar una hembra embarazada, que un hombre no puede matar a una pareja de animales cuando se encuentran en celo, que no puede cortar un árbol si no lo necesita para hacer una casa. Hay en la filosofía de este hombre primitivo un profundo y exquisito respeto a ese ente superior que llamamos vida. Entonces, bueno, aquí viene como un suspiro de aquel recuerdo que conservamos en nuestro ADN y que estamos intentando despertar, ¿no? Y bueno, quiero completar esta historia para hablar un poquito de la otra parte. Cuando llegó el momento de la transición de la matrística al patriarcado, ¿no? Matrística es solamente un término diferente para nombrar el matriarcado, ¿no? Entonces, imaginémonos en todo lo que es esta región indoeuropea, en donde están viviendo de la manera que acabo de describir. Y de pronto hay esta hipótesis, ¿no? Que llega el ocaso de estas culturas cuando aparecieron en escena los primeros pueblos militarizados, cuyo origen geográfico estaba en las grandes estepas entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde la cultura yamna pastoreaba sus rebaños de ganado. El tipo de sociedad esclavista que consiguieron imponer las oleadas de estos pastores seminómadas indoeuropeos que empezaron a asolar las antiguas aldeas y ciudades matrifocales a partir del año 4000 a.C., fue cuando se fue dando este movimiento. Estas tribus no buscaban el bienestar ni la armonía, sino la dominación para extraer, acaparar y acumular las producciones de la vida, es decir, crear poder a cualquier precio, con toda la violencia necesaria y con los quebrantamientos de la autorregulación de la vida que sus objetivos requisieran, con tal de sedimentar su poder contra la vida humana autorregulada. Para devastar, luchar, conquistar y acaparar, se requería de un tejido social distinto del que se crea para el bienestar y conservación de la vida, que partía de lo maternal. Aquí el objetivo era generar un tejido de guerreros, de jefes de guerrero, de linajes de guerreros, de esclavos, de jefes de esclavos, de mujeres disciplinadas y dispuestas a adiestrar criaturas, es decir, de cambiar la maternidad por la construcción de los linajes y la crianza de futuros guerreros dispuestos a matar, y a esclavos dispuestos a dedicar sus vidas a trabajar para los amos. Entonces, así es como se ha dado la creación del patriarcado. Esta es una creación histórica que ha sido elaborada no solamente por los hombres, sino por las mujeres también. Esto se llevó un proceso de aproximadamente 2500 años en completarse. La unidad básica de su organización era la familia patriarcal, que expresaba y generaba constantemente normas y valores determinados y decretados por los hombres, por supuesto. La sexualidad de las mujeres, es decir, sus capacidades y sus servicios sexuales y reproductivos, se convirtieron en una mercancía, antes incluso de la creación de la civilización occidental. Las mismas mujeres se convirtieron en un recurso que los hombres adquirían igual que se adueñaban de las tierras. Las mujeres eran intercambiadas o compradas en matrimonio en provecho de su familia. Más tarde se las conquistaría o compraría como esclavas, con lo que las prestaciones sexuales entrarían a formar parte de su trabajo y sus hijos serían propiedad de sus amos. En cualquier sociedad conocida, los primeros esclavos fueron las mujeres de grupos conquistados, mientras que a los varones se les mataba. Entonces aquí actualmente nosotros hemos encontrado
que en el inconsciente femenino aún se conserva ese gran enojo de haber sido conquistadas de esta manera, ¿no? En los pueblos llegaban los conquistadores y asolaban completamente con todo lo que ahí habitaba. Los hombres intentaban defender sus terrenos, sus mujeres, sus familias, con poco éxito, porque era abrumador la cantidad de hombres que, seguidos por este afán de lucha y de poder, rompían completamente con todo. Y como mencioné hace rato, ¿no? Las mujeres eran el botín principal. No tanto por ser mujeres, sino por lo que representaban. El poder de la creación, ¿no? Se las llevaban para que fueran violadas, vendidas, en fin, con el propósito de generar más esclavos y tener más líneas de hombres que estuvieran al frente en la lucha de sus conquistas. Entonces, está sembrado muy, muy en el inconsciente este enojo de las mujeres contra los hombres, que vemos reflejado actualmente de una manera diferente probablemente, pero todo esto está anidado en el fondo. Entonces, la intención de mostrar este trabajo es justamente darnos cuenta, hacer conciencia, para poder conquistarnos a nosotras mismas de otra manera. Entonces, ¿qué sucedió en esta misma época? Aquí viene un evento muy interesante al que le pongo aquí, la época de las brujas. Como sabíamos, las mujeres, al ser originalmente recolectoras, agricultoras, en algunos casos salían a cazar, ellas adquirieron una capacidad y una sabiduría enorme para poder reconocer todas las propiedades de las plantas, de los alimentos, en pro y a favor de ellos mismos, ¿no? Para curar, para pues llevarlos a cabo para sanar. La mujer siempre era sanadora, siempre había que recurrir a alguien, a la hechicera, en esta época se le llamó bruja, pero anteriormente pues eran herederas, ¿no? De sabiduría ancestral de las diosas, había que acudir a ellas para ser sanados. Y en esta época posterior ya al patriarcado, surgen pues las religiones judeocristianas, en donde hay un escrito que a mí me llamó muchísimo la atención y de ahí tomé este párrafo que describe, que lo tomo únicamente para describir lo que sucedía con la Inquisición y un poco antes con las mujeres, ¿no? Y dice así: toda maldad es poca comparada con la maldad femenina. La razón natural es que ella es más carnal que el hombre, lo que resulta claro si observamos sus muchas abominaciones carnales. Cabe destacar que hay un defecto intrínseco en la formación de la primera mujer, dado que fue hecha de una costilla doblada, es decir, la costilla del pecho, que se curva en una dirección distinta a la del hombre. Y así, con esta malformación, es un animal imperfecto, porque siempre traiciona. Y entonces, eso fue sembrado en la mente de los hombres y mujeres de esa época. Y murieron millones de mujeres acusadas de brujas. Murieron en la hoguera. Ok, vamos a ir un poquito más para acá. Aquí hay algo muy interesante. El útero rígido y dolor del parto. ¿De dónde viene esta creencia? Ahora yo lo llamo creencia. Aquí está una imagen religiosa que dice: parirás con dolor. Esta es la maldición bíblica. Dice: los dolores de parto son en realidad calambres que se producen al intentar dilatar un músculo contracturado.
Entonces, las niñas crecen sin el verdadero conocimiento de qué es y para qué sirve el útero. ¿Alguna vez nosotros como madres les hemos explicado realmente para qué sirve? No qué cosa es, sino para qué sirve, ¿no? Y entonces nos encontramos con un útero espástico, es decir, las niñas crecen sin ejercitar y distender los músculos del útero, los cuales evolucionan hacia diversos grados de rigidez, según los casos. Por eso, entre otras causas, duelen las menstruaciones y los partos. Y el parto medicalizado surge por la falta de intimidad y tranquilidad, por la adrenalina que inhibe la oxitocina natural, la oxitocina sintética, sin esta pulsatilidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Bueno, pues que después de haber hecho el mundo patriarcal esta mención de la mujer que acabo de compartir con ustedes, entonces la mujer se pierde completamente. Y con la, digamos, pues sí, las religiones judeocristianas, surge esta idea de que la mujer tiene que ser castigada, como lo dijo ese Dios bíblico, ¿no? Que a partir de ahora la mujer va a parir con dolor, ¿no? Entonces se lo creyeron, nos lo creímos, todas completamente. Y aquí voy a mostrar la prueba de lo que estoy diciendo. Aquí nos encontramos con una imagen de una mujer aborigen que tiene una postura magnífica, la posición de cuclillas, con el sacro a ras del suelo. Esto permite que el útero quede completamente suelto y descienda. Esa es la postura natural de una mujer. En cambio, cuando nosotros nos sentamos en una silla, queda el útero aprisionado. Y más cuando nuestras mamás nos decían, siéntate bien, cierra tus piernas y crúzalas, ¿no? O sea, el útero verdaderamente rígido. Entonces, la vida a ras del suelo, con su continuo agacharse y levantarse, mantiene a la pelvis en continuo balanceo, ejercitando los músculos del útero. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar el latido del útero? Porque es recuperable, les tengo esa buena noticia, ¿no? Entonces, con una diferente cultura sexual, tenemos que quitar este mito y esta creencia anterior, ¿no? Y explicar a las niñas que cuando se llenan de emoción y de amor, su útero también palpita de placer a través de la cultura simbólica, es decir, crear un universo de imágenes simbólicas para facilitar la reconexión con las pulsiones corporales, es decir, tener una imagen de una rana, ¿no? Es decir, cómo respira y cómo se mueve una rana con esa pulsación corporal. Lo mismo pasa con el pulpo, con la medusa, con la flor de loto, etc. Y realizar buenos ejercicios como son la danza del vientre no existe nada más porque sí, sino tiene su propósito, ¿no? Los ejercicios de Kegel, pases mágicos, muchos orgasmos. Hola belleza, bienvenida a Nara, un club donde vamos a poder caminar en conjunto para conocernos a un nivel mucho más profundo, literal, llegar a nuestro autoconocimiento. ¿Y qué beneficios vas a tener para tener un autoconocimiento? Básicamente vas a poder conocer tus luces, tus sombras y poder enfocar toda esa energía creativa que tienes a tus metas, a tus sueños. Y si ahorita no tienes muy claras tus metas y tus sueños, justamente este camino te va a ayudar. Una vez al mes recibirás contenido nuevo que podrás tú disfrutar en el momento que más quieras. Y sobre todo no nada más va a ser la parte educativa, sino también vamos a llevarlo a la práctica. Entonces, ¿quieres desarrollar tus emociones, tus sentimientos, tu autoconocimiento, tus metas y tu energía creativa? Te invito a disfrutar del Club de Nara. Ok, entonces, el parto pues es una cuestión de poder.
la primera duda sobre el parto, es decir, sobre todo lo que normalmente se asocia a un parto, sabemos que es dolor, dificultades y riesgos diversos. Médicos, controles de embarazo, quirófanos, salas de parto, llanto, reanimación de bebés, etc. Y todo esto, como mencioné hace un rato, nos alcanzó al darnos cuenta de que la Biblia dice a la mujer, parirás con dolor en tiempo futuro. Es decir, que de algún modo también se dice que no había sido así en el pasado. En el pasado no sucedía esto con las mujeres, ¿no? Entonces, la duda suscitada por la frase parirás con dolor se convirtió en legítima sospecha cuando se leyó a Bartolomé de las Casas. ¿Se acuerdan? A Fray Bartolomé de las Casas, que fue uno de los españoles que vino con la conquista a nuestro país. Y en uno de sus escritos dice, entre otras cosas interesantes, las mujeres del Caribe de hace 500 años parían sin dolor. La generalización del patriarcado no alcanzó aquellas islas hasta la llegada de la expedición de Colón. Entonces, para mí esta es una gran noticia que en este espacio quise compartir, ¿no? Como dije, son creencias y podemos recuperar nuestro poder, incluso para sanar el útero, para sanar a nuestras niñas. Entonces, esta imagen me gusta mucho más, ¿no? Es una cuestión de poder. Parir y nacer sin dolor es posible. Ok. Entonces, el equilibrio, aquí, bueno, como hemos visto, hemos recordado más bien los orígenes culturales de nuestra civilización, ¿no? Este ha sido un comienzo marcado por una fuerte lucha, ¿no?, entre las antiguas diosas del pasado que gobernaban sobre una cultura matriarcal y la llegada de los celosos y beligerantes deidades masculinas, quienes las desplazaron hacia un rol, digamos, secundario, ¿no? La mujer, como hemos visto, ocupó un rol preponderante en todas las religiones. Incluso encontré dos frases en diferentes textos que miraban la época de Jesús, en donde parece desarrollar Jesús un discurso feminista, es decir, igualitario, que rescata a la mujer de las garras de la sociedad machista que prevalecía incluso en esa época, ¿no? Y la coloca en un lugar completamente nuevo. Es decir, las mujeres en la época de Jesús no tenían permitido entrar a los templos, no tenían permitido muchísimas cosas. Y la historia dice que Jesús fue el primero que las miró con una mirada de amor, con una mirada de inclusión completa. Jesús las escuchaba, Jesús las atendía, Jesús se hacía cargo, ¿no? A pesar de que los judíos tenían una diosa conocida como Shekinah, ¿no? No veían con buenos ojos que Jesús hiciera este tipo de acercamientos con las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso es nada más como un dato cultural. Entonces, el equilibrio que había entre lo femenino y lo masculino se quebró irreparablemente con el dominio del patriarcado. Las viejas diosas de antes fueron barridas hacia el olvido, se convirtieron en esposas, en hijas de los poderosos dioses regentes y sus adoradoras, y fueron castigadas por ese acto, ¿no?, que supone adorar un principio ingobernable por el odio. Entonces, ya hemos dicho que esta noción del sagrado femenino no se pudo extirpar del todo, porque vemos actualmente culturas que lo han mantenido y lo han rescatado. Ok, entonces, bueno, vamos a ver.
Vamos a ir directamente ya a la mirada de lo femenino. Ahora también vimos lo femenino en el ámbito biológico, en el ámbito histórico. Y ahorita voy a dar una mirada muy breve nada más a esto que le llamamos lo femenino dentro de los arquetipos, ¿no? En la mente de todos los seres humanos habita una parte masculina y una parte femenina. Esto es un descubrimiento de nuestros siglos pasados, siglo XX, siglo XXI, ¿no? Descubierto especialmente por Jung, que fue discípulo de Freud, y lo describe como un sustantivo. Lo femenino es un valor, es un adjetivo, él lo identifica como un adjetivo, como un arquetipo, y se refiere a una estructura que está en nuestra conciencia y que es opuesta a lo masculino. Los dos son atributos en la psique del ser humano y no tiene que ver con órganos sexuales, ¿ok? Entonces, este es un tema que requeriría, por supuesto, toda una entrega. Sin embargo, quise aquí mencionarlo muy brevemente. Existen en nuestra mente entonces el arquetipo masculino y el femenino, y no están restringidos a un género. Sin embargo, están presentes en hombres y mujeres, como dije. En los hombres se llama ánima y en las mujeres se llama ánimos, ¿no? Y esto podemos verlo como lo que habita dentro de cada hombre y dentro de cada mujer. Y la invitación es a que lo veamos como la unión que sabemos que existe entre un óvulo y un espermatozoide, y conocer y saber que tenemos hormonas masculinas y femeninas, y lo que significa es que tenemos un acceso a un amplio abanico de energías tanto masculinas y femeninas, ¿no? ¿Y cómo gestionar esto? Bueno, eso se requiere ya de un trabajo de autoconocimiento personal. Aquí solamente les estoy dando una pequeña introducción, ¿no? Y aquí podemos identificar, ¿cómo yo puedo identificar mi lado masculino como mujer? Bueno, pues reconociendo que implica movimiento, es decir, es la acción de engendrar, de penetrar, la capacidad de explorar el mundo, de ir en busca de lo que se quiere. Es la iniciativa, la lógica, la mente, ¿no? Esto es el símbolo justamente de lo masculino. Y la polaridad femenina es la capacidad de entrega y de receptividad, la ternura, la fecundidad, la contemplación, la intuición, el cuerpo realmente frente al espíritu, ¿no? Esta integración de ambos aspectos en cada ser humano es lo que nos lleva a la armonía dentro de cada uno de nosotros en nuestra mente. Las características de lo femenino pueden ser que prefiere el proceso, a las mujeres nos gusta el proceso, disfrutamos del camino más que del resultado, ¿no? Disfrutamos el viaje. La parte masculina le gusta fijar una meta, ir por ella, además en línea recta, ¿no? Lo femenino es receptividad, lo masculino es actuar rápido. Lo femenino es ser pasiva, introspectiva, en el hombre es producir. Lo femenino es sentir, intuir, lo masculino es discernir. Lo femenino es ser, lo masculino es hacer. Lo femenino es corazón, lo masculino es mente. Entonces, para ir finalizando aquí, les quiero dejar esta imagen que dice: cuando me acepto, no me deja, bueno, mostrarles, dice aquí, cuando me acepto como mujer y hago contacto con mi feminidad, descubriendo la sutileza de mi género, mis órganos femeninos mantienen la armonía que los mantiene saludables, ¿no? Y también dice: el día que como mujeres entendamos que cada una es perfecta con sus particularidades, se acabará la lucha y la rivalidad femenina y despertará la diosa que vive adentro de cada mujer, que permite que nos reconozcamos como hermanas
y no como rivales, porque también nosotros hicimos una división entre todas las mujeres, ¿no? Entonces, para concluir, esto es lo que sé de lo que es lo femenino. Lo femenino es la función de sentir, la función de la relación, la función del eros, la función de la sexualidad, de la nutrición, del apoyo, del respeto a la tierra en todas sus formas de vida. Lo femenino no trata de mujeres, no trata de hombres, no tiene nada que ver con la batalla de los sexos o la batalla del poder entre el matriarcado y el patriarcado. Lo femenino no trata de cómo manipular a un hombre para que se comprometa para obtener seguridad y poder. No trata sobre cómo combatir con el sistema para conseguir la igualdad. Su tema no es arte de las mujeres y nuestras voces silenciadas no es tampoco la biología como destino cuando nos definimos a nosotras mismas, con nuestros cuerpos como dadoras de vida. Lo femenino es transcultural y va más allá del sexo. Lo femenino es la voz del renacimiento. Es la voz de la bruja, la voz de la víctima, la voz de la adulta, las voces de los espíritus. Lo femenino no ha sido silenciado, simplemente está hablando otro lenguaje. La tarea que se nos pide es que demos un salto cuántico sobre la dualidad matriarcado-patriarcado. No hay que cargar la tarea de la transformación sobre los hombros de las mujeres por el simple hecho de que es nuestra voz la que ha sido aparentemente reprimida. La voz de lo masculino también ha sido reprimida y también hay que hacer que renazca. Todos podemos buscar y encontrar nuestro propio camino hacia las imágenes, sentimientos y acciones que surgen dentro y que expresen lo femenino para nosotros. Que sea el renacimiento del poder y del amor en lo femenino y en lo masculino. Y con esto les quiero compartir el principio femenino que podemos resumir de esta manera. Soy el polvo de estrellas que abraza todas las formas de vida, el útero cósmico del que surge y al que regresa toda creación. Soy la danza circular de la luna, el espejo de plata en el que se reflejan mis ciclos. Soy partera y sanadora, recolectora y cultivadora, pues los frutos de la tierra son los frutos de mi vientre. Soy la humedad fecundante que sacia la sed de las raíces de los árboles, la sangre que fluye por las venas de las montañas, el ocre rojo que tiñe la piel de mis ancestros. Soy brisa y huracán, luz y oscuridad, la vida y la muerte entrelazadas en una sola sinfonía. Soy la vieja hilandera que hace girar la rueca de la vida, la madre eterna que teje el tapiz sagrado del universo. Y esa es la imagen con la que quisiera que nos quedáramos todos, porque ese es el momento grandioso del cambio. Pasar de la dominación masculina a la conciencia humana, a una relación equilibrada entre lo masculino y lo femenino. Busquemos todo lo verdadero, lo amable y bueno de la feminidad, y pidamos que sea bendecida en nosotras y en las demás, y que a su vez bendiga a nuestra comunidad, a nuestra familia y a nuestros amigos. Pidamos la sabiduría, la orientación para poder llegar a la más alta vibración humana de la que somos capaces. Angie, Esa es mi entrega. maravilloso. Wow, estoy así llena de emoción, de sentirme muy orgullosa de esta parte de ser mujer, de mi feminidad. O sea, si de por sí ya la tengo aquí como potencializada, con esta ponencia me hiciste reflexionar mucho. Te agradezco tu tiempo, tu investigación, el compartir con todas nosotras. Y me gustaría retomar algo que me llamó mucho la atención. Nos enseñaste una imagen de una diosa menstruando en la India. Así es. Me parece increíble escuchar y ver esta imagen porque es muy conocido que actualmente todavía se les prohíbe entrar a las mujeres, en la India en específico, a templos cuando están sangrando,
a algunos restaurantes, a algunos lugares se les prohíbe el acceso. Así es. Entonces, ¿de dónde viene esta desconexión? Porque inclusive ellas mismas mencionan esa parte. Si las diosas que tenemos son mujeres y también sangran, ¿por qué no podemos ir a venerarlas cuando nosotras estamos sangrando? Bueno, esto se dio con el patriarcado. El patriarcado también impactó la India. También llegó, la conquista indoeuropea, le han llamado los arqueólogos, ¿no? Entonces, fueron impactados también y por tantas invasiones de que fueron objetos la India, ¿no? La última, pues la Gran Bretaña, ¿no? La Gran Bretaña, un país patriarcal 100%, a pesar de tener una reina. Claro. Como, Irónicamente. irónicamente.